Amigos televidentes de Guanevisión, estimados suscriptores, agradecimientos por la cantidad de gente que se está suscribiendo y que ojalá algún día amen la literatura como yo la amo. Hoy vamos a hablar de poesía y he tomado a un poeta que de pronto en sus poesías nos dice muchas cosas de lo que nos está pasando hoy. Su nombre, César Vallejo, César Abraham Vallejo Mendoza. Es un escritor, un poeta peruano, saludo a mis amigos peruanos, y que es tal vez uno de los grandes innovadores de la poesía hispanoamericana. Este señor nació en el año de 1892 en Santiago del Chuco, en el Perú, y murió en el año de 1938 en París. Es la figura relevante de la literatura hispanoamericana y es comparado con Pablo Neruda y con Octavio Paz, ambos ganadores del premio Nobel, el uno chileno y el otro mexicano. Él se inicia como poeta dentro del movimiento modernista, ese movimiento del nicaragüense Rubén Darío, donde la poesía es llena de artilugios, es llena de figuras y que a veces se hace un poquito incomprensible, pero él entra por ahí a la literatura latinoamericana. Pero después cambia el modernismo y entra el vanguardismo, ya un movimiento más de moda, de la época, y termina dentro de esa literatura comprometida, esa literatura de la liberación que hicieron muchos los escritores de izquierda. Es un hombre con una personalidad, dicen algunos, perturbada, pero es un hombre que en su poesía refleja el dolor colectivo, el dolor de la humanidad, el dolor de la gente, la solidaridad humana, pero siempre conservando sus inquietudes metafísicas, religiosas y sociales. Él era un mestizo, tenía mezcla de indígenas y provincianos, y su figura pues realmente es la de un cholito. La figura, yo creo que en Europa llamaba la atención por su figura casi indígena. Se decía que era muy moreno, que tenía la nariz de boxeador, que el pelo era engominado, y llamaba la atención por su figura, y más cuando vivió en París. Este señor, César Vallejo, la familia quiso que él estudiara sacerdocio, que fuera sacerdote. Él estudió algo, pero no fue sacerdote, pero sin embargo dentro de su poesía hay muchas alusiones litúrgicas y religiosas, cristianas. Sin embargo, él tiene después una concepción un poco diferente de Dios, por sus inquietudes metafísicas y todas las cosas. Este señor estudió Filosofía y Letras en la Universidad de Trujillo, estudió Derecho en la Universidad de San Marcos, pero no pudo terminar por problemas económicos. Su familia era pobre y el hombre no terminó de estudiar, se hizo maestro y empezó a escribir. Su primer libro, más o menos a los 25 años, de poesías, se llamó Los Heraldos Negros. Y fue una poesía que empezó a calar modernista dentro de los lectores de la poemática, porque muestra esa solidaridad humana y esos sufrimientos del hombre que a veces no se sabe por qué. Ese es el señor César Vallejo. En Perú fue acusado de rebelión y como un incendiario y lo metieron a la cárcel. Estuvo aproximadamente casi 4 meses en la cárcel y allí escribió su segundo libro, que se llama Trilce, pero ya no era tan modernista, sino que pegó como el salto al vanguardismo y es un libro que en un principio casi no se entendió. Hubo un tiempo para que la gente lo digiriera, porque él conservó su propia identidad,
su propia personalidad, sus propios pensamientos en este famosísimo libro, del cual ahorita hablaremos un poquito más adelante. Se fue para París. Él, con el problema que había sufrido en su patria, que lo tuvieron preso, en el año de 1923 se fue para París y nunca más volvió al Perú. De París viajó a Rusia y a España. Y lo aman los españoles. Si ustedes quieren, entren algunos videos de conferencias sobre César Vallejo en España y lo adoran. ¿Por qué? Porque él estuvo ayudando a la resistencia en el momento de la Guerra Civil Española. Él pidió plata para ayudar a que no llegara la dictadura de Francisco Franco. Estos dos libros pues lo catapultaron. Y en España conoció personajes muy famosos, poetas como Vicente Huidobro, chileno, que es el creador de lo que se llama el creacionismo. Conoció a Tristán Tzara, Pablo Neruda, Octavio Paz, y entonces entró a una pléyade en París como elemento de la cuna de la cultura y la poemática. Se afilió al Partido Comunista. Él, de ser católico, terminó siendo comunista. Reunió, como dije, dinero para España, y la preocupación de él era como una especie de renovación de la poesía, pero con total independencia. A pesar de que era marxista, también incursionó en el marxismo, él mantenía su propia identidad, sus preocupaciones filosóficas, políticas, sociales, estéticas, y tenía una sensibilidad inmensa por el dolor humano. Este es César Vallejo, un hombre extraordinario. En Trilce, como les decía, que fue difícil de digerir al principio, pues él adopta el verso libre, es decir, él rompe los esquemas de cómo se hacía poesía en la época. La rima, la métrica, todas esas cosas, y él la rompe. Empieza con el verso libre, la métrica y totalmente desigual, etcétera, etcétera. Sin embargo, sigue manteniendo las figuras literarias, por supuesto. Su poesía está llena de sinestesias, de onomatopeyas, de retruécanos, de personificaciones, y rompe también con la lógica y la sintaxis. La redacción de esas poesías a veces como que le dicen a uno, bueno, pero aquí ¿por qué dice esto y pasa esto? Es un poeta extraordinario el señor César Vallejo, y tienen los peruanos en él a un ejemplo de lo que es la poesía y cómo son esos grandes mensajes. Hablaba de la opresión del hombre, de la muerte, de la soledad en la vejez. Ese es el señor César Vallejo. Se casó con una señora escritora que se llama Georgette Philippard Vallejo. Fue su esposa. Él murió y no había escrito más libros, pues escribió una novela que se llama Tungsteno en Rusia. Escribió un cuento precioso que se llama Paco Yunque, y que se lo prohibieron por lo triste. Y es la historia de un niño que es sacudido por el bullying de otro niño rico. Este señor también, la esposa empezó a buscar y encontró unos poemas de él, y alguna vez él había escrito poemas humanos, y con un amigo seleccionó unos poemas y salió el libro Poemas Humanos, que fue un libro póstumo. Él no lo conoció. Y otro, no de la revolución, sino de la Guerra Civil Española, y el libro tiene como título y también un poema que se llama España, aparta de mí este cáliz, en honor a la defensa en la Guerra Civil Española. Esos libros no los conoció él, pero son libros extremadamente hermosos del señor César Vallejo. Yo quiero ahora con ustedes
que conozcamos un poema de César Vallejo. Vamos a conocerlo. Y el poema es de su primer libro, Los Heraldos Negros. Y el poema precisamente se llama así, Los Heraldos Negros. Lo voy a leer para que ustedes conozcan y después lo analizaremos. Dice, Los Heraldos Negros. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos manda la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma, de alguna fe adorable que el destino blasfema. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Lindísimo poema y es uno de los poemas más leídos. Aquí podemos ver que él cambia un poquito esos artilugios, esa fantasía, esas palabras tan rebuscadas a veces en el modernismo. Esos golpes sangrientos son las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno se nos quema. Eso de que el pan se les quema en la puerta del horno es una cosa supremamente popular. Y él lo hace quitándole, variando el poema. También emplea una palabra que no es muy literaria, emposar, que en el alma se emposan. Si ustedes ven bien el poema, ven que empieza como termina. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y si ven el final, dice exactamente lo mismo. Hay golpes en la vida, yo no sé. Tiene 5 estrofas, digamos así. Y los versos son de 14 sílabas, son versos alejandrinos, propios del modernismo. Propios del modernismo, aunque a veces lo confina aquí con los de 11 en la primera estrofa. Los 2 últimos versos tienen 11 sílabas, son endecasílabos. La rima, como ustedes pueden ver, es escasa, pero es rima consonante. En la primera estrofa, por ejemplo, combina, a ver, no se le ve muy bien la rima. En el segundo verso, sí, ya, fuerte y muerte. En la tercera estrofa, blasfema y quema. En la cuarta está palmada y mirada. Y como les digo, termina repitiendo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Ese es el poema, lo escribió más o menos a los 25 años. Y se llama Los Heraldos Negros. ¿Qué son heraldos? Los heraldos son unos mensajeros, los que llevaban las noticias. Pero note que le puso negro, los heraldos negros. O sea, son mensajeros de muerte, de problemas, de conflictos, de luchas. No llevan un mensaje muy acogedor que digamos. Por eso lo puso los heraldos negros. También en el poema ustedes ven algo que es un poquito salido, digamos, del contexto normal. En la estrofa número, terminando la 2, dice, o los heraldos negros que nos mandan la muerte, y escribe muerte con mayúscula. Rompe esquemas no ortográficos, sino más bien sintácticos, y la muerte lo escribe con mayúscula, y más abajito, en el segundo verso de la siguiente estrofa, también le pone mayúscula a la palabra destino. Ahí ya uno empieza a ver que él va con su propia personalidad y su propio gusto a escribir los poemas. Este señor, este poema tiene unas frases supremamente duros.
duro el significado. Es cuando el hombre recibe golpes y no sabe por qué ni quién se los manda. Hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé. Ese yo no sé no es de ignorancia, ese yo no sé es como de angustia, de incertidumbre, de dolor. Que a uno le pegan, lo maltratan y uno no sabe por qué le hacen eso. Y aquí dice golpes como del odio de Dios. Hace una especie de símil. Golpes parecidos al odio de Dios. Entonces aquí ya nombra como un Dios imperfecto, porque Dios no puede estar enfermo. Y él lo nombra como una persona que busca golpearlos, cosa que para los religiosos católicos pues no podría ser nunca. Habla de la resaca, de eso que queda. La resaca es como el guayabo, eso que queda después de una borrachera. Pero él la tiene metida en el alma, todos los días sufriendo, todos los días padeciendo. Se le emposa en el alma el sufrimiento. Los golpes, empezando la siguiente, son pocos, cantidad. Es decir, los golpes no eran frecuentes, son pocos. Pero son, ese pero son, tienen una fuerza impresionante. Me pegan poco, pero son. Los golpes son pocos, pero son ¿qué? Terribles, duros, violentos, y que yo no sé por qué me pegan. Y son tan duros los golpes que rompen físicamente. Dice, hacen zanjas oscuras en el rostro más fiero. Nos rompe el aspecto físico, nos rompe la espalda más fuerte. Y yo no puedo detenerlos. Los golpes se vienen como los caballos de Atila, de ese hombre tan terrible, y llegan y nos golpean, que de pronto nos manda hasta la muerte. Son las caídas hondas de los Cristos del alma. Aquí habla de Cristo, de Jesús. Tenemos Cristos en el alma, tenemos crucifixión dentro de nosotros, dolor, así como la padeció Jesús. Aquí nombra, o aquí lo vemos con su cristianismo. Y el hombre pobre, esas dos palabras, mire que hace como una especie de cesuras, una especie de pausas. Y el hombre pobre. Y esas cesuras, esas pausas las hace ahí con los signos de puntuación. Y el hombre llora y vuelve a mirar a ver quién lo golpea y no encuentra. Vuelve los ojos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida que uno no sabe por qué se los dan. ¿Cuántos niños en las casas de pronto están haciendo una actividad o jugando cuando sienten un coscorrón del papá? Y el niño no sabe por qué lo golpean, porque hizo una pilatuna por un juego que no le gustó al papá. Eso es terrible. Entonces la humanidad, como dice César Vallejo, está avasallada por los problemas. Hay tristezas. El hombre es impotente. Este es el poema Los Heraldos Negros. Un poema que nos dice que nosotros sufrimos sin saber por qué. Nosotros no era que fuéramos muy felices, pero estábamos relativamente bien cuando pronto sentimos el golpe tremendo de la pandemia. ¿Quién la mandó? ¿Por qué? ¿Por qué yo? Dirán los familiares de las víctimas. ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? Ahí está reflejado en la realidad lo que dice César Vallejo. El hombre está sufriendo golpes y no se sabe por qué. Maravilloso poema que ustedes deben leer. Este señor siguió escribiendo y él nunca deja sus creencias cristianas, como lo vemos, nombra a Dios, nombra a Cristo. Hay un poema que vamos a leer a continuación y se llama Masa.
Pertenece al libro de España, Aparta de mí este cáliz. Y para mí es uno de los grandes poemas que he leído en mi vida profesional y en mis lecturas de poesía. Aquí totalmente la sintaxis está rota, hay también pausas, no hay rima, los versos son libres, y es una forma de escribir así el señor César Vallejo, tan extraordinario poeta. Masa. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100,000, 500,000, clamando tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon, les vio el cadáver triste, emocionado, incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre y echóse a andar. Lindo poema, donde nos dice que los hechos pueden accionar a las personas. Era un hombre que había luchado en su vida y había fallecido, y era muy querido por la gente, y querían que resucitara. Y aquí vemos nosotros la resurrección, y eso es netamente cristiano. El único que pudo resucitar a alguien fue Jesús cuando resucitó a Lázaro. Nadie más ha podido. Y aquí en el poema hay una resurrección. Al final, cuando ve tanta gente, cuando no le dicen nada, el hombre se levanta, abraza y sigue tal vez la lucha. Ese es el poema Masa. ¿Qué nos dice el poema? Que nosotros, si nos toca morir por una causa, tenemos que hacerlo. Pero no uno, ni dos, ni 500,000, sino toda la humanidad. Cuando se rompe la masa, cuando somos individuos con las mismas creencias, podemos hacer resucitar muchas cosas. Es el poema. Y el primer hombre, por ejemplo, llega y le dice que se levante. El muerto no es un héroe, es una persona común y corriente, no sabemos quién es. Lo que sí sabemos es que es un luchador por la vida, que es un luchador por la libertad, que es un luchador contra las injusticias. Y llega un hombre, pero él no se puede levantar, y termina diciendo: pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Aquí hay una contradicción. Si dice el cadáver ya estaba muerto, no puede seguir muriendo. Eso se llama oxímoron. Y ese ay es impresionante. El ay, que lo repite en las 3 o 4 primeras estrofas, es el grito de la humanidad por el sufrimiento. Es el grito del hombre por la lucha, por acabar muchas cosas, por resucitar cosas que tienen que resucitar. En la segunda estrofa dice: no nos dejes. Pero esto no es voluntad de él, pararse y decir: ya resucité. Hay cesuras, como dije. En la tercera estrofa ya llegan millones de personas, 500,000. Dice, se llama hermanos. Aquí en esta estrofa le dice: quédate, hermano. La palabra hermano es eminentemente evangélica.
Los hombres somos hermanos porque somos todos hijos de Dios. Ahí se ve también otra interpretación religiosa de este señor que fue comunista y marxista. Quédate, hermano. Pero lo más importante del poema es que cuando todos los hombres en la última estrofa se ponen de acuerdo, cuando van todos, el hombre resucita, el hombre se levanta y nos enseña que para una lucha tenemos todos que estar de acuerdo. ¿Por qué hoy en la pandemia hay problemas? ¿Por qué no resucita la salud? Porque unos salen a la calle, porque no cumplen eso. Pero si todos unidos cumplimos las reglas, estén seguros que de pronto resucitamos la salud que tanto nos hace falta en este momento. Esa es la interpretación mía del poema. El cadáver y la última, ¿no? Como en la última los hombres no le piden nada, sino que el cadáver cuando ve, también es una contradicción, una personificación, cuando el cadáver ve que todo el mundo quiere lo mismo, no necesita que le digan levántese, él se levanta, saluda al primer hombre y sigue andando para seguir luchando, y tal vez diría: esto es lo que yo quería, que todos nos uniéramos por una misma causa, todos. Y yo quiero aquí hacer un análisis en este sentido. Cuando todos nos unamos por una misma causa, lograremos la resurrección. Si nos unimos todos, haremos resucitar la paz que tanto nos falta. Haremos resucitar la justicia, que al menos aquí en Colombia está tan sufrida. Podemos resucitar a los buenos políticos y acabamos esa corrupción tan terrible que hay. Podemos recuperar la salud con esta pandemia que nos está matando. Podemos resucitar cosas buenas, pero para eso todos debemos dejar de ser masa para individualmente pedir todo lo mismo y luchar por lo mismo. Esto es un poema hermosísimo. No sé si a ustedes les ha gustado este poema tan inmenso, y en este momento necesitamos unirnos para ver si la pandemia no nos hace tanto daño y resucitamos esa salud que nos está haciendo. El señor César Vallejo en París frecuentaba un café que se llama el Montparnasse, Monte Parnaso, y en ese mismo café iba Pablo Picasso, ese gran pintor. Y Pablo Picasso miraba a César Vallejo y lo veía como raro, como todo indígena. Y cuando se murió César Vallejo, Pablo Picasso encontró a un hombre y le dijo: oiga, ¿dónde está ese señor que venía aquí? Dijo: él se murió. ¿Y quién es ese señor? Le dijo: es un poeta. Y le leyó unos poemas a Pablo Picasso. Y Pablo Picasso dijo: a él sí le hago un retrato, le hago un boceto. Y en 10 minutos pintó 3 bocetos de César Vallejo, cuando leyó la poesía tan hermosa. En su pueblo, Santiago del Chuco, hay una estatua de él a la entrada del pueblo. Cuando él se murió, Perú quiso traer sus restos, pero su esposa no los dejó y lo colocó en el cementerio Montparnasse, precisamente. Como les dije, los últimos poemas los recopiló su esposa con el nombre de Poemas Humanos y España aparte de mí este cáliz. Yo los invito a que lean un poema hermosísimo que se llama La Cena Miserable, donde César Vallejo nos dice que cuándo será el día en que en todas las casas en la mañana haya un plato de comida, haya pan en todas las mesas de los pobres y de los ricos. Los invito a que lean. Y otro poemita también que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. En Santiago, allá en donde nació él, cuando moría una persona le colocaban una piedra blanca y encima una piedra negra. Y él escribió un poema que se llama Piedra Negra sobre Piedra Blanca. Y dice:
Me moriré en París con aguacero, un día del que tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves como es hoy de otoño. Oiga, y casi le sale todo esto. Murió en un día con lluvia, París con aguacero. Murió en otoño, pero no murió el jueves como él quería. Murió un Viernes Santo. El señor César Vallejo casi hace la premonición de su muerte. Ese es, señoras y señores, César Vallejo. Y termino estudio que hice sobre César Vallejo, dándoles a ustedes algunas frases increíbles de este extraordinario poeta. Qué bueno coger ese libro ahorita en la pandemia, ponernos cómodos y leer esta poesía que nos tienen. Les voy a leer algunas frasecitas. Van muchas, pero yo nací un día en que Dios estuvo enfermo. Aquí es un poquito agresivo con Dios. Lo nombra como incompleto, como enfermo. Tiene otra. Todos los hombres mueren, pero no todos realmente viven. Qué bonita, ¿no? Todos morimos, pero muchos nos morimos sin haber vivido. Entonces vivamos. Y esta otra frase: los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Qué hermoso, ¿no? Para la gente que destroza la naturaleza. Los árboles gritan de dolor al morir, pero tú no puedes oírlos. Ojalá uno oyera el lamento de los árboles cuando los están talando, cuando se está acabando la selva. A ver, no hay mayor dolor que recordar los tiempos felices de la miseria. Otra frasecita que tengo por aquí: el secreto de una buena vejez no es otra cosa que el pacto honrado con la soledad. Los adultos, los viejos, así tengan hijos, van a quedar solos en su vejez. Y él lo dice: la soledad me ha seguido toda mi vida, a todos lados, no hay manera de escapar de ella. Dios me hizo un hombre solitario. Vuelve y le echa la pullita a Dios. Dios es el culpable de que él esté solo. Y él a veces hace como una distinción entre Dios y Jesús. A Dios lo muestra como malo y a Jesús a veces como tierno. Y esta frase para los enamorados: te quiero, no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. Los enamorados tienen ahí a ese Señor. Otra frasecita. A veces, mire, es religioso. Siento a Dios tan en mí, con la tarde y con el mar, con Él vamos juntos, anochezco, con Él anochecemos. Ahí está este Señor. Así, amigos televidentes, amen la poesía y vean que esa ficción, que esas figuras tienen que ver con nuestra realidad. Nos veremos y muchas gracias.